Buenas tardes. Hola maestra, buenas tardes. Vamos a dar un minuto en lo que van ingresando sus compañeros e iniciamos. Maestras, buenas tardes para los que se vayan integrando. Vamos a dar un minuto en lo que se incorporan sus compañeros para poder iniciar. Espero que se encuentren muy bien, espero que ya hayan terminado sus actividades y estén con toda la actitud para poder concluir la unidad que corresponde a la materia de seminario de análisis de políticas educativas, tanto nacionales como internacionales. Maestros, buenas tardes para aquellos que se van integrando. Wow, pues sí tenemos quórum el día de hoy. Veo que pudieron conectarse, mayoría al menos. Vamos a iniciar, maestros. Muchas gracias por su asistencia. Gracias también por las participaciones que tuvieron a bien enviarme el día sábado. Les di contestación en audio. Si les genera alguna otra duda, alguna otra inquietud referente a las clases, referente a las sesiones, pues con gusto. Perfectamente me pueden enviar un mensaje y resolvemos sus dudas. Reitero, maestros, buenas tardes, qué gusto verles. Pues vamos a iniciar con la sesión correspondiente al día de hoy, ya para poder cerrar lo que es los temas faltantes. En este caso, maestros, pues lo que a nosotros nos atañe son propiamente los organismos internacionales, que son las políticas en materia educativa, pero partiendo justamente de estos organismos internacionales. Reitero, maestros, esta clase va a ser grabada. Desde el momento en que ustedes ingresaron, se está grabando justamente para aquellos compañeros que no puedan unirse a la sesión el día de hoy, puedan tener este video a la mano y puedan verificarlo el día sábado en su horario clase de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces, vamos a iniciar. Reitero, nos atañe el día de hoy políticas en materia educativa, organismos internacionales, lo que es la ONU, lo que es la UNESCO, lo que es la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Comunidad Económica Europea. Ya lo que es la cuestión de en continente europeo, lo que es el proyecto Tuning, eso se los voy a colocar en documentos, maestros, porque en realidad lo que a nosotros nos atañe prácticamente es lo que es prácticamente redundando a nivel Latinoamérica, es decir, parte de los escritos que ya les proporcioné y también parte de los libros que les proporcioné para que ustedes pudieran tener el contexto propiamente lo que se vive en Latinoamérica en relación a la educación, pero partiendo desde la política, la religión, la economía y obviamente por ende las políticas públicas. Ahora bien, maestros, permítanme, voy a darle ingreso a los demás compañeros. Por aquí la maestra Rosy, buenas tardes maestra. Todos, bien. Listo. Listo, maestros, para que vayan tomando sus anotaciones, para que vayamos siguiendo la clase, vamos a entender justamente que como organismos internacionales pueden surgir o van a surgir, mejor dicho, a través de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Como bien saben ustedes, la ONU se crea a partir de 1948. Esto es derivado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué, maestros? Porque como ustedes saben, pues existían justamente los conflictos bélicos. No es que hoy en día no existan, pero hoy en día están regulados, y lo pongo entre comillas porque incluso existe tipo de armamento que puede utilizarse en los estados bélicos. También se entiende que no pueden dañar escuelas, hospitales, centros religiosos, entre otros. Lamentablemente, pues nosotros podemos
visualizar todavía por ahí algunas noticias en internet de los conflictos justamente en la Franja de Gaza o de actos terroristas en los cuales pues se utilizan armas biológicas con las cuales se busca dañar a otras personas. En este caso también han sufrido ataques en escuelas, se ha sufrido ataques en hospitales y en centros religiosos. Entonces, la ONU pudiese fungir, sí, como este organismo de paz creado derivado de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, pues el objetivo principal de la Organización de las Naciones Unidas es guiar hacia la paz y hacia la estabilidad de los Estados miembros. ¿Para qué? Para generar una felicidad. Esto suena un tanto utópico, sí, maestros. ¿Por qué? Porque de una u otra manera cada estado tiene una normatividad aplicable. Obviamente el hecho de que cada estado miembro, cada país que conforma la Organización de las Naciones Unidas tenga un objetivo, tenga una visión, pues ello no quiere decir que a partir de ese objetivo y de esa visión persiga los fines, hoy en día podemos entender como fines políticos, fines económicos o un tanto fines egoístas, que se pueden traspolar, si lo queremos entender, a la cuestión de modelos económicos. A partir de estos modelos económicos, maestros, es como se tiene una íntima relación entre los organismos internacionales y la educación. Nosotros hasta el cansancio hemos escuchado hablar sobre las políticas neoliberales, sobre el neoliberalismo, sobre el capitalismo, posiblemente también sobre el imperialismo. Recordemos que el imperialismo pues es el hecho de acaparar territorio para poder someter voluntades, en este caso de los estados a los cuales se hace una intervención. Una intervención puede ser armada, de tipo militar, de corte político, de corte económico. ¿Y quién es un estado intervencionista? Pues Estados Unidos. ¿Quién es un país imperialista? Pues Estados Unidos. En relación con la extracción también de recursos naturales y obviamente con la apropiación de mano de obra a un bajo costo. Ahora bien, después que nosotros tenemos ya parte de esta Organización de las Naciones Unidas en el objetivo, con la visión de alcanzar esta paz y esta estabilidad y esta felicidad de todos los Estados miembros, pues obviamente se responde a los intereses de cada país y en este caso, para que nosotros nos ubiquemos en cuestiones políticas, tendríamos que saber cuáles son las políticas que se han aplicado en América Latina, desde qué momento empezaron a ingresar estas políticas neoliberales, desde qué momento empieza a surgir el Estado propiamente como visto como una empresa y no propiamente como una cuestión meramente política. Entonces ya estaríamos hablando de una administración y estaríamos hablando de administración de recursos y no propiamente cuestiones políticas. A partir de ello, recordemos que nosotros a partir del año 2000 comenzamos con los sexenios en donde el Estado empieza a administrarse propiamente como una empresa. A partir de ello se dice o se hace mención que las políticas neoliberales van a estar a todo lo que dan, es decir, están en auge. Nosotros sabemos que las políticas neoliberales llegan a México a finales de los años 80. Se entiende también por la primera consolidación o la consolidación a través de un tratado de libre comercio que se firma en el 92 e ingresa en el año 1994. Y nosotros vamos a recordar también, no porque hayamos estado conscientes en aquella época posiblemente, pero sí recordemos un poquito de historia en donde nos hace mención la devaluación del peso a través del efecto tequila, nos hablan del movimiento zapatista, cuando se levantan armas justamente por estar en contra de este tratado de libre comercio. Recordemos también que recientemente tuvimos negociaciones para que se pudiese dar nuevamente la firma de este tratado, ya no como TLCCAN, sino como TEMEC, en el cual una de las cláusulas, maestros, que se solicitó por parte de Estados Unidos y por parte de Canadá fue que en las empresas automotrices, en las empresas armadoras,
en otras empresas de maquila se aumentara el salario mínimo. Esto se firma en el sexenio de Peña Nieto. No me crean, maestros, busquen ustedes la información. Cuando llega el sexenio de la Cuarta Transformación, se aumenta el salario mínimo. Entonces, la mayoría de personas empieza a decir, bueno, el gobierno nos cumplió, existió un aumento al salario, desde hace años esto no existía, se aumentó en cantidad considerable. El conflicto aquí es que se desconoce mucha información y a partir de ese desconocimiento de esa información, maestros, se genera propiamente una apropiación y se genera también una aprobación de lo que se puede entender como las masas. Ojo, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer a Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, podrán compartir la opinión en un similar conmigo. ¿En qué consiste? Bueno, que sabemos que las masas se entiende que somos todos. ¿Por qué? Porque formamos parte de esas mayorías. ¿Cómo vamos destacando de esas mayorías? Por ejemplo, en el grado en el cual ustedes se encuentran, maestros, pues ya destacaron posiblemente esa mayoría, ya destacaron en su lugar de trabajo, en su ámbito familiar, como primeras generaciones, posiblemente con sus familiares. Si ustedes van a las cenas de Navidad, posiblemente les pregunten, oye, ¿cómo te fue en el doctorado? ¿Ya terminaste? ¿Qué se siente? Y podrán tener expectativas incluso de sus familiares para con ustedes. Incluso ustedes pueden verse en el compromiso o en el orgullo de poder ser las primeras generaciones de profesionistas dentro de sus familiares. Entonces vamos a entender que ustedes ya se encuentran fuera del estrato de la masa. ¿Qué más te hace que te vayas separando de esta gran masa, de este comportamiento subjetivo, de este comportamiento de creencias, de este comportamiento en el cual se busca prácticamente un linchamiento social y no se busca un pensamiento racional? Ah, bueno, pues el hecho de que tengas criterio, el hecho de que te vayas educando no solamente en las cuatro paredes de una institución, sino que tú también como persona, como individuo, vayas aceptando ciertas características de tu persona. Esto se llama, maestros, o se conoce a través de algo que nosotros utilizamos como metacognición. Y la metacognición, pues, es darnos cuenta justamente de las herramientas con las cuales nosotros contamos. ¿Para qué? Para poder enfrentar el medio en el cual nos encontramos. Bien, ya que tenemos todo este pensamiento, el cual se encuentra alejado de las masas, pues ya tenemos una estratificación. Ojo con las estratificaciones, maestros. ¿Por qué? Porque esto deriva de algo que se conoce como la teoría de sistemas. Y la teoría de sistemas se va a fundamentar en aspectos políticos, en aspectos económicos y por último en aspectos jurídicos. Entonces, lo que hoy se establezca como política por parte de las mayorías se va a o va a dar como resultado un aspecto económico y ese aspecto económico puede llevar o puede recaer en aspectos jurídicos. Ejemplo, maestra, ¿por qué me menciona esto? Ah, bueno, pues a través del ingreso de políticas neoliberales a nuestro país, maestros, del año 2000 a la fecha, recordemos, las políticas neoliberales no iniciaron en el año 2000, inician a partir del año 1994, llegan a México a finales de los años 80. Bien, en los años 2000, ya derivado de la globalización, de la internacionalización, la apertura a los mercados, la apertura obviamente a los mercados comerciales, a los intercambios culturales, tecnológicos, científicos, entre otros, a partir del año 2000 los índices de delincuencia van en aumento. Y mencionarán ustedes, bueno, maestra, este es un aspecto jurídico, ¿qué tendría que ver con un aspecto económico? Ah, bueno, que una política neoliberal se entiende que viene a generar desempleos. A partir de esta generación de desempleos, aumentan ¿qué? Los índices de delincuencia. Y si aumentan los índices de delincuencia, se tienen que generar políticas públicas para poder detener justamente esta inseguridad que está a la alza en nuestro país. Por ende, va a repercutir en un sistema jurídico.
Posiblemente ustedes no estén tan familiarizados con el tema, maestros, pero a partir del año 2011 en México se generó una reforma que se conoce en materia de derechos humanos. Y esta reforma es muy importante. No es algo que solamente un abogado tuviese que conocer. Lo tendríamos que conocer todos. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes, reitero, nos enfrentamos ante las problemáticas de la sociedad. Partiendo de ello, hoy en día nosotros tendríamos que educar en materia de derechos humanos o bien incluyendo los derechos humanos, incluyendo el respeto a los derechos humanos. Por ahí en clases anteriores mencionábamos que antes era la pluriculturalidad y la multiculturalidad. Y una de sus compañeras menciona, bueno, maestra, lo esencial o lo primordial, pues ya no es la multiculturalidad, ya no es la pluriculturalidad, es la interculturalidad y es el respeto justamente por el semejante. Y esa chamba, maestros, esa tarea también nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque somos parte de esa sociedad. Lamentablemente los rezagos de estas políticas neoliberales, pues justamente van decreciendo o van recayendo en la cuestión educativa y por ende en una cuestión económica que posteriormente va a repercutir en políticas públicas y por último en un sistema jurídico. Me dice la maestra Madalina, el actual discurso educativo prioriza el tema de los derechos humanos. En efecto, maestra, ahora no solamente es que se quede en un discurso, reitero, si nosotros ya tenemos un discurso, si nosotros ya tenemos un programa, nosotros como maestros estamos capacitados en materia de derechos humanos, pregunta y pregunta seria. Yo puedo decir que sí, pero en el caso de la mayoría, ¿qué hago si no estamos No. capacitados para ello? Entonces, se tendrían que generar justamente capacitaciones. Por ahí en otras clases también hemos mencionado o han hecho ustedes mención, bueno, hace falta una capacitación real para nosotros. ¿Por qué? Porque justamente como nosotros estamos frente a grupo, nosotros nos afrentamos ante estos problemas sociales. No solamente es enseñar, reitero, matemáticas, física, química, no, a ustedes, a nosotros nos llegan los problemas de manera directa. ¿Por qué? Porque posiblemente para nosotros es fácil poderle decir a un chico, oye, es mucho más fácil leer que el hecho de que acompañes a tu papá que se dedica al huachicol. Ojo, ahí ya nos estaríamos metiendo con las cuestiones de su papá, pero eso pasa, ¿eh? He tenido maestros que vienen de Ameca y algunos de San Rafael y los padres de los niños donde estos maestros laboran justamente se dedican al huachicol y en alguna ocasión me comentaban, bueno maestra, ¿y qué pasa en estos casos? O sea, obviamente nosotros no nos podemos meter porque no podemos brindarles perspectivas a los chicos. Y en efecto, no te puedes meter porque sabes que la familia con la que se educa este niño puede ser una familia peligrosa, puede ser una familia que esté armada, puede ser una familia que va a buscar esa confrontación y tú como docente tienes que evitar también estas circunstancias, pero puedes generalizar muchas cuestiones y puedes buscar ejemplos para que pueda llegar la enseñanza, posiblemente de algo correcto y de lo que no sería correcto dentro de una sociedad y no necesariamente meternos con el tema de su familia. Hay situaciones bastante delicadas propiamente que son propiciadas por las políticas públicas. Menciona la maestra Madalina, bueno, no estamos capacitados en el tema de derechos humanos, competencia justa en lo que es el tema de tratado de libre comercio, ok, y salario se paga como si estuviéramos en los países de África. Sin embargo, los productos se venden como en los países de Europa. Sí, maestro Efren, el problema o el conflicto aquí es que nosotros no tenemos un fortalecimiento del mercado interno. Y algo bien sencillo, maestros, nosotros qué preferimos, comprar un par de zapatos hecho en León, Guanajuato o nuestros tenis Nike o nuestros tenis Puma. Posiblemente nos genere mayor comodidad o posiblemente nos guste el nuevo modelo o posiblemente combine con nuestros jeans o muchas justificaciones. El fortalecimiento del mercado interno sería justamente consumir lo que nosotros producimos. Ahora, también seamos realistas. Cuestiones tecnológicas no producimos. Aquí armamos computadoras, sí. Armamos celulares, sí. Tenemos industrias automotrices, sí, porque somos armadoras.
pero nosotros no producimos. ¿Qué producimos, maestros? El 30% del maíz que nosotros consumimos, porque el 70% se lo compramos al país vecino. ¿Han escuchado hablar de Monsanto? Seguramente, del maíz transgénico, el que llega a ciertos lugares y seca las tierras, que se quiso meter hace algún tiempo en las tierras de Oaxaca, también quiso meterse en las tierras en Cancún, me parece, y en Chetumal, si no mal recuerdo. Si ahorita recuerdo el dato, se los proporciono, en el cual justamente ellos buscaban producir lo que es jitomate y lo que es maíz, pero a través de qué? De transgénicos, es decir, producto hormoneado. Hoy en día nosotros sabemos que el producto que consumimos pues no es de calidad, por eso existe una diferenciación y muy seguramente ustedes sí lo han visto, ¿no? En el supermercado posiblemente habrá letreros que les digan producto 100% orgánico o producto orgánico. ¿Por qué? Porque se entiende que los otros productos son productos que utilizan fertilizantes o son productos que ya han pasado por un proceso en el cual pueden contener el hecho de ciertos fertilizantes, edulcorantes, entre otros. Entonces, existe una disparidad justamente en el producto que nosotros consumimos, motivo por el cual nos volvemos países consumistas, cuando en teoría, si tenemos un modelo capitalista, tendríamos que tener la oportunidad de consumir los productos que consumen en otros países, tal como lo menciona el maestro Efrén. Es decir, que no existe algo que se conoce como inflación. La inflación sabemos, maestros, que consiste en el aumento de nuestros precios y que los salarios sigan manteniéndose de la misma manera. Ahora, nuestro discurso presidencial en los últimos meses hace mención que no existe una inflación. Maestras, maestros, digo, no necesitamos ser analistas, no necesitamos ser economistas para saber que los precios van en aumento. Si ustedes van por el kilo de tortillas, ¿saben qué? Aumentó. Si ustedes van a la tienda y compran un kilo de huevos, ¿saben qué? Aumentó. Si ustedes van y compran un kilo de manzana, ¿saben qué? Ya aumentó. Entonces, cada uno de ustedes podrán ser cabezas de familia y saben cuánto han gastado y saben que los mismos, posiblemente, los mismos 1,000 pesos que ustedes utilizaban hace 2 años para comida, pues son los 1,000 pesos que hoy en día siguen utilizando, pero ya consumen menor producto. A esto justamente nosotros le conocemos como inflación. Menciona la maestra Emily que el tema de educación intercultural es una dimensión más de los conflictos sociales, que paulatinamente se han cerrado brechas de desigualdad a pesar de la política educativa. En efecto, maestra, ¿por qué? Y le voy a comentar por qué fue de esa manera. Se hizo mención que tenía que existir un respeto, se hizo mención que tenía que enseñarse en materia de equidad de género. Y entonces las mujeres con este halo de libertad, el hecho de que puedes hacer lo que quieres, el hecho de que puedes trabajar, sí, 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 y todo sí se da esta apertura, pero esto, ojo, esto no lo digo yo, lo dicen especialistas, tanto sociólogos como antropólogos, en el cual se hace mención que la sociedad mexicana no se encontraba preparada para una ruptura de esta índole, motivo por el cual empiezan a surgir estos crímenes de odio, se entiende como crimen de odio a personas que no están sometidas a la voluntad de un grupo de personas. ¿Cuál es este grupo de personas? Pues ya conocemos que desde la perspectiva feminista es un sistema patriarcal. Ya conocemos que desde la perspectiva sociológica, pues es un grupo de personas que siempre ha ostentado ciertos cargos, que siempre ha ostentado el poder y se va a entender propiamente como personas del género masculino. A partir de ello empieza un choque tanto ideológico y prácticamente se genera en un choque de especies, si nosotros queremos entenderlo de una manera coloquial. Es por ello que desde el aspecto sociológico y antropológico se entiende que existe un odio exacerbado propiamente al cometer estos crímenes. Y si hablamos en cuestión de orientación sexual, si hablamos en cuestión de materias de derechos humanos, tenemos justamente esta brecha de desigualdad que la maestra nos menciona. Esto no es solamente algo que nos hayan dejado las políticas neoliberales, ojo, ¿por qué? Porque justamente a través de esta globalización, maestros, nosotros nos
estamos inmersos justamente en ideologías de otros países y esto nos puede interferir de una manera correcta o lo podamos entender de una manera positiva. Sí puede ser funcional siempre y cuando también la mentalidad, la idiosincrasia del pueblo mexicano esté abierto propiamente a este cambio, a poder entender ciertas situaciones. ¿Y qué creen, maestros? Que para eso estamos nosotros, para formar criterio en las personas con las cuales nosotros estamos en constante interacción. Obviamente nosotros tenemos personas a nuestro cargo o tenemos niños a los cuales nosotros guiamos y educamos. Tenemos que guiar justamente con objetividad y tenemos que guiar justamente partiendo de este criterio. Todo esto que acabamos de mencionar, maestros, y que ustedes están redactando justamente en el chat, es el resultado de estas políticas neoliberales, es el resultado de esta apertura al mercado internacional, ojo, y no solamente en cuestiones comerciales, reitero. Menciona el maestro Efren, presidente de la República, resalta mucho la cuestión de la tolerancia. Sin embargo, ¿qué línea tan delgada está entre la tolerancia y la docilidad, en donde se acepta con agrado todo, aunque vaya en contra de sus derechos? Bueno, para tolerancia, no podemos hablar de tolerancia, maestros, porque él todas las mañanas exhibe a las personas que no están a favor o que no le aplauden por algo que él puede realizar por una crítica, motivo por el cual existe un escarnio público y eso no es tolerancia porque eso solamente incita a que existan simpatizantes del presidente y que de una u otra manera puedan cometer actos ilícitos contra las personas que no están a favor de un grupo o de un partido político. Así es la línea justamente tan delgada, maestro, que se vive de manera diaria. Bien, ahora, ¿qué pretende propiamente la UNESCO, maestros? Hemos ya hecho mención, posiblemente ustedes han hablado, han expuesto sobre este organismo internacional y lo que busca propiamente la UNESCO, pues se va a entender primero la educación como un derecho humano que tiene que ser igualitario para todos y para toda la vida. Es decir, a lo largo de nuestra vida nosotros nos tenemos que seguir educando. Para ello, en teoría, el Estado tendría que garantizar el derecho a la educación. Se garantiza en México, maestros, hasta el nivel medio superior. Posteriormente, algunos estados de la República empiezan a crear este programa de universidades gratuitas. ¿Para qué? Para que también los universitarios puedan acceder justamente a esta educación gratuita. Tenemos también instituciones públicas como es la UNAM, como es el POLI, como es UAM. Como sabemos, pues obviamente se necesita realizar un examen de admisión en el cual cada año, pues muchos estudiantes quedan fuera de este examen. Pueden ser múltiples factores, maestros, los que ustedes gusten. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que a una persona incluso le puede generar estrés, le puede generar ansiedad, le puede generar un ataque de pánico el hecho de que le digas, híjole, vas a presentar un examen. Y posiblemente para algunas personas sea gracioso, pero para otras personas en las cuales la condición emocional no es la más apta, bueno, entonces entraríamos justamente en estas subjetividades. En fin, ahora, ¿qué es lo que busca la UNESCO propiamente? Pues es la única organización que tiene un mandato por parte de las Naciones Unidas para promover la educación en distintos ámbitos y a partir de ello, pues se generan ciertos organismos y ciertas temáticas que se buscan expandir a nivel internacional. ¿Dónde mete las manos la UNESCO, maestros? Ojo, no solamente en México, en todos los países de América Latina sí, y también en el continente europeo y en todos los países que sean estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque lo que busca la UNESCO en la parte de su discurso es una educación, maestros, para todos, pero una educación de calidad. Posiblemente esta palabra ya les suene. En alguna reforma tuvimos el hecho de tener una educación de calidad y primero se partía de la infraestructura y posteriormente partiendo de las herramientas con las que tu docente, con las que tu institución tienes para poder proveer esta
calidad educativa. Maestro Jesús dice educación, ciencia, medias y cultura. Además de lo propuesto por la UNESCO en el artículo 3 de la Constitución, se establece que el Estado garantizará la educación inicial, preescolar, secundaria y media superior. Es decir, sí, en efecto, educación básica, media superior y posteriormente superior. Gracias, maestra. Ahora bien, si partimos de que la UNESCO cuenta con este mandato de la Organización de las Naciones Unidas, pues justamente la UNESCO tiene diferentes ámbitos de interés, maestros, y los diferentes ámbitos pues es la educación básica, educación secundaria, la educación permanente. ¿Por qué? Porque en teoría, ejemplo, nosotros como docentes o ustedes que pertenecen propiamente a una base, a un sindicato o a un gremio, tendrían que tener una educación permanente. ¿En qué consiste esa educación permanente? Ojo, primero, la incursión en las nuevas tecnologías. Derivado de la pandemia, maestros, ustedes tendrían que tener también educación en inteligencia emocional. Posteriormente, ustedes tendrían que tener educación en cuestiones tanatológicas. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos muchos de nuestros estudiantes que incursionan, o mejor dicho, desertan, pero porque están incursionando ya en una etapa de duelo, maestra. ¿Qué es el duelo? Pues propiamente la pérdida. En este caso puede ser la pérdida del estilo de vida, la pérdida de un familiar, la pérdida de su mascota, entre otros. También tendríamos que estar capacitados en materia de derechos humanos a partir de la última reforma. Tendríamos que estar capacitados en materia de diversidad sexual. Tendríamos que estar capacitados en cuestiones sociales que se presentan hoy en día y cómo yo docente voy a influenciar también en mis estudiantes para que tengan una postura crítica sobre estos temas. O sea, imagínense, y ya no es el hecho de decir, híjole maestra, es que tenemos que ser todólogos y no solamente tengo que enseñar física o matemáticas. Bueno, no se trata que seamos todólogos maestros, pero sí se trata que estemos informados. En eso consistiría una educación permanente. Sin embargo, sabemos que no es de esa manera. O en ocasiones nos abarrotan tanto de cursos que decimos, híjole, la verdad es que yo estoy cansado, estoy cansada, lo que menos quiero es otro curso, o sea, yo quiero descansar, quiero terminar, la verdad es que la carga administrativa es bastante, es tediosa, no solamente tengo que enseñar a mis alumnos, tengo que llenar planeaciones, hojas y hojas de planeaciones que posiblemente mi director y que posiblemente mi supervisor no vaya a revisar. Estas son cuestiones también pertenecientes a políticas neoliberales porque es la administración de una empresa, maestros. Y aunado a ello, también tengo que lidiar con los padres de familia, porque ya el padre de familia llegó molesto, porque no le recibí el trabajo a su niño, porque le puse un límite, le puse un día, le puse una hora, y resulta que el padre de familia se molesta conmigo, que soy su profesor. ¿Por qué? Porque no le agrada que le maltraten al niño. Entonces, se lidia con muchas situaciones, maestros, para que a esto le podamos sumar justamente una educación continua. Y hay quien dice, maestra, es que a nosotros sí nos capacitan, pero ¿qué cree? Que la verdad es que los expositores o las personas que se dedican a realizar esto, pues dan hueva, o sea, me duermen o no tienen la información suficiente para poder atraer mi atención y que yo pueda en realidad tener esta enseñanza-aprendizaje. Bien, la realidad es que a la capacitación le llaman un webinar, ¿no? Ok, donde no se plasma la realidad y la carencia de algunos profesores en cuanto a tecnologías. Sí, en efecto, y justamente esta pandemia vino a desnudar las carencias que se tenía en el aspecto tecnológico. Recordemos que existe una definición, el analfabeta tecnológico. Entonces, ¿cuántos estábamos preparados justamente para el uso de aplicaciones? Hoy en día hay quien sigue confundiendo, maestros, aplicaciones con plataformas, por ejemplo, Google Meet o Zoom o Moodle, Edmodo, Blackboard, entre otros. Los confunden, bueno, es que vamos a ingresar a plataforma y dices, espérame, WhatsApp es aplicación, Google Meet es aplicación, Zoom es aplicación, no son plataformas. De entrada desde las definiciones, ¿no? La clasificación. Posteriormente, ¿cuántos de nosotros diseñamos contenido para nuestros estudiantes? Ojo, y no solamente el hecho de tener tu PPT, por ejemplo, que esto es algo súper básico y esto ya tendría que ser prácticamente arcaico. ¿Qué sería lo de hoy? Pues diseñar cápsulas, diseñar infografías, diseñar
poner trípticos, esto que muy seguramente pues nosotros estamos familiarizados. Aunado a ello, pues el hecho de poder hacer cortes informativos que llamen la atención de nuestros estudiantes. Ojo, pero esto requiere tiempo y el diseño de contenido es algo que se tendría que pagar de manera independiente a las clases que imparte un profesor. ¿Por qué? Porque existe una materia y existe un apartado en donde se te enseña propiamente el diseño de contenido para plataforma. ¿Por qué? Porque es un diseño, es contenido que sea atractivo para las personas que están tomando un curso contigo. Pero justamente las cargas administrativas o el hecho de que exista un poco incentivo económico nos lleva a que nosotros facilitemos ciertas cuestiones. ¿Y qué fue lo que pasó con la pandemia? Pues te cierran la escuela, pero trasladas todos los rollos que traes de tus 4 paredes a medios digitales. Es decir, te mando tu PDF, lo lees y te haces bolas. ¿Tienes dudas? En el PDF. Y seguramente han visto esos memes, ¿no? ¿Tienes dudas? Lee tu PDF. Es que no le entendí. Lee el PDF. Ahí viene. Entonces, ya tú como docente tampoco estás realizando esta función de poderle explicar a tus alumnos, porque incluso a ti te puede dar hueva leer el archivo PDF que les compartiste a tus estudiantes y luego en ocasiones si te preguntan, pues te quedas de a 6 porque ni tú mismo sabes qué les estás compartiendo. Entonces no te estás cerciorando de la información que estás compartiendo. Imagínense qué gran problema, a qué situación hemos llegado justamente o derivado de la pandemia y derivado también del uso o el nulo uso de las tecnologías. Menciona, ¿quién más? Ya no tenía mensajes. No, listo. Continuamos. Otro de los puntos de interés, educación de grupos minoritarios. ¿Qué se va a entender como grupos minoritarios? Pues aquellos grupos étnicos, maestros, aquellos grupos que hablen otra lengua diferente a la nuestra. Hoy en día, pues otro idioma. A partir de ello, se tendría que tener una atención especial en la cuestión del lenguaje. ¿Qué pasa con aquellas personas también que utilizan el lenguaje de señas? ¿No? ¿Qué pasa con aquellas personas que utilizan el lenguaje braille? A partir de ello, ¿estamos o no estamos capacitados? Preguntaría. Y la mayoría me va a decir, no, maestra, ¿cómo? Cuando empezó el rollo de la inclusión y el ser incluyente, y digo el rollo, no en mal aspecto, más bien en el punto en que la mayoría de profesores no se encontraba justamente capacitado para poder trabajar con niños de necesidades educativas especiales. No se encontraba justamente capacitado para lidiar con las situaciones que se presentan en un grupo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en la esquina se puede juntar Pedrito, Juanita, Laurita y de repente ven a un chico con debilidad visual que es Lalito, ¿no? Entonces acá los niños posiblemente le digan el ciego, el cieguito, entre otros apodos, entre otras características. Y la maestra, ¿qué les va a decir a los chicos? Posiblemente la maestra va a decir, híjole, pero pues sí está ciego, ¿no? Pero ¿cómo haces que tus alumnos puedan generar empatía con un chico que tiene debilidad visual? ¿Cómo lo hacemos? Esas son características, estas son herramientas que en ocasiones, pues obviamente en las instituciones a nosotros no nos enseñan, que las tenemos que ir aprendiendo conforme pasa el tiempo, maestros. Y es algo de lo cual también el gobierno se tendría que encargar para la capacitación justamente de los que trabajan a sus servicios. Si hablamos de una institución privada, pues la institución privada se tendría que encargar justamente de esta capacitación. Ya hablamos de las nuevas tecnologías. Ahora bien, los ejes de la UNESCO, maestro, pues la importancia y el mejoramiento. Mejoramiento de la educación, la igualdad de género en educación, o si ustedes lo quieren entender también como respeto, el respeto entre ambos géneros. Luego, la promoción e integración, la diversificación y mejoramiento de la enseñanza a distancia, que hoy en día pues nosotros lo estamos utilizando, tanto en modalidad virtual como en modalidad mixta. ¿Por qué? Porque hay personas que van y toman 3 clases
a través de Google Meet, luego se presentan a la escuela, vuelven a tomar clases en aplicación y así estamos combinando, en este caso, una modalidad mixta. A partir de ello, pues tendría que existir una calidad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos desarrollando un modelo por competencias, ¿qué creen, maestros? Pues que ese modelo por competencias es válido o tendría que ser válido a nivel internacional. Lo mismo que se enseña aquí es lo mismo que tendría que ser aplicable en España y lo mismo que tendría que ser aplicable en Argentina o en Chile. Ah, y me dirán, maestra, ¿y si pasa eso? Pues no, maestros. Justamente les voy a compartir los documentos de Proyecto Tuning. Proyecto Tuning para países europeos y Proyecto Tuning para América Latina. ¿Por qué? Porque en América Latina, reiteramos, entendemos que somos países subdesarrollados. Ya no se conocen como países subdesarrollados, somos países en vías de desarrollo. A partir de ello, pues no contamos ni con la infraestructura, no contamos con el presupuesto, no contamos con la idiosincrasia, con la ideología, con el criterio, con lo que cuentan países de primer mundo. Motivo por el cual tenemos que adaptar justamente esta calidad a partir de lo que nosotros tenemos. Estos son los ejes propiamente de la UNESCO. Contamos también con otro organismo internacional, maestros, que es la OCDE, y es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Qué bonito suena, cooperación y desarrollo económico, que en teoría tendría que ser el auxilio que surge entre los estados, entre los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Y se va a entender cuya organización busca las mejoras políticas, es decir, diseñan mejoras políticas para una vida mejor. Así de simple, así de sencillo. Aquí le puse mejores, son mejoras. Es diseñar mejoras políticas. Es decir, recordemos que nosotros como Estado, maestros, como entidad, como República Mexicana, pues estamos conformados por algo que se conoce como elementos. El primero es población, que somos todos nosotros. El segundo es territorio, las 32 entidades federativas. El tercero es el gobierno. Y justamente el gobierno, pues es el que nos atañe a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una división de poderes. A partir de ello, pues se realiza una administración pública, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Bien, pues del poder ejecutivo va a emanar un gabinete presidencial, que son los representantes, en este caso, los gobernadores, los secretarios de Estado, de los cuales cada uno puede ser representante de una de las secretarías, en este caso de las instituciones públicas. Y las instituciones públicas son las que ayudan a administrar el país. Eso es lo que nos atañe a nosotros dentro de este organismo internacional. ¿Por qué? Porque este organismo internacional busca esas mejoras públicas. Ahora, a partir de las mejoras que ellos pueden diseñar para X o Y país, México tiene que adaptar, obviamente, en su Plan Nacional de Desarrollo, que eso fue lo que vimos la sesión anterior, el PND, Plan Nacional de Desarrollo, que se cambia sexenio con sexenio, tiene que adoptar las características que busca UNESCO, que busca OCDE, que busca FMI, que es Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. A partir de ello se generan, maestros, las nuevas reformas en materia educativa. Hoy en día se va a entender que tenemos un modelo por competencias, que respondemos a una política neoliberal y que buscamos la profesionalización de servicio. ¿Por qué? Porque entre más títulos tengas, se quiere entender que estás más capacitado para desarrollar tu chamba. Es decir, te certifico, tienes la certificación de la certificación para decir que tú eres un buen maestro, para decir que eres competente en física, en química, en inglés, en otras tantas materias. Ahora, la OCDE busca promover propiamente estas políticas públicas que favorezcan el bienestar, la igualdad, la equidad y el desarrollo de oportunidades, en este caso para todas las personas. De manera general, maestros buscan una estandarización internacional.
Ahora bien, contamos con un Fondo Monetario Internacional, maestros, y este es un organismo especializado dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Este fue creado en 1945 para contribuir al estímulo de la economía, y esto fue porque varios países quedaron en ruina después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, curiosamente, pues el Fondo Monetario Internacional tiene su sede en Washington, con 183 estados miembros, prácticamente la totalidad del globo terráqueo. Ahí, pues su fin es evitar crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas, maestros. Ahora, pues cada uno ha leído también cuáles son las funciones del Fondo Monetario Internacional, justamente. Sí es generar, pues, un capital, si se quiere entender. También busca el establecimiento, el buen funcionamiento de un modelo económico dentro de los países y obviamente dentro de aquellos países que se encuentren dentro de las Naciones Unidas. Si no, pues ellos no tendrían una injerencia. Y por último, tenemos el funcionamiento del Banco Mundial, también organización internacional, nada más que el Banco Mundial, maestros, está compuesto por dos instituciones. Primero, Banco Internacional Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional del Fomento. ¿Por qué? Porque estos van a prestar su asistencia financiera a los países clientes. Y adivinen quién creen que es un cliente. Pues México. México es cliente del Banco Mundial. A partir de ello, ojo, no solamente México, los demás países también. La misión del Banco Mundial, pues, es acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. La justicia y el Estado de Derecho son fundamentales para el logro de estos dos objetivos. Qué bonito sonó. ¿Y por qué les coloco este apartado de la justicia y el Estado de Derecho? Posiblemente tampoco estén familiarizados con este término de Estado de Derecho. Maestros, el Estado de Derecho es que justamente el Estado está conformado por población, territorio y gobierno. El gobierno, a través de sus instituciones públicas, tiene que salvaguardar la integridad, tiene que salvaguardar los bienes consagrados en nuestra Constitución a todos los ciudadanos. Hombre, niño, mujer, a todas las personas. Por eso lo menciona en su artículo primero constitucional: toda persona se le debe respetar los derechos humanos. ¿Y esto cómo se realiza, maestra? Pues a través de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque cuando existe algo que no cuadra con la Constitución, con alguna codificación, entonces se entiende que acudes a una institución pública. Por eso es un Estado de derecho, un Estado en donde existe justicia. Lamentablemente en México no existe, maestros. En México nos precede lo que es la impunidad, lo que es la injusticia, lo que es la corrupción, y partiendo de ello sigue una larga lista de malestares. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, y no las estadísticas de Gatell, maestros. Los índices de delincuencia en aumento, los feminicidios en aumento, el crimen organizado en aumento, obviamente las deserciones en materia educativa en aumento, la pobreza en aumento y varias situaciones, pero vamos a dejarlo hasta ahí para ya no meternos en cuestiones que tengan que ver con la crítica propiamente a la política y a nuestro gobierno, porque la clase está siendo grabada y no quiero que mañana me exhiban en la mañanera. No es cierto, eso no pasa, maestros. Bien, maestros, con estos tópicos nosotros estaríamos cerrando la materia de seminario de análisis de políticas educativas. Ahora, ¿alguien tiene algún comentario al respecto, maestros? ¿Alguien quiere realizar alguna aportación, quiere agregar algo? Nos quedan 10 minutitos. Sean concisos, sean rápidos antes de poder iniciar las argumentaciones. No, nadie. Ya Bueno, todos maestra, quieren. si me permite. Buenas Adelante. tardes. Hola, maestro, buenas Buenas tardes. tardes, doctora y compañeros maestros. Efectivamente, estos organismos yo creo que es un poquito más apegado al control mundial de los países de alto desarrollo. Nosotros somos nada más el paso para sus mercancías, somos
pues una caja de ahorro para ellos, que en cualquier momento pueden hacer lo que quieran, maestra. Y esos organismos solamente son para establecer el poder de los que más tienen, maestra. Ok, maestro, muchas gracias. ¿Alguien más, maestros? No. Yo, doctora. Adelante, maestra Lidia. Buenas tardes. También es necesario hablar de la geopolítica. ¿Por qué la geopolítica? Porque obviamente los entes que se reparten el mundo, que tienen ideas maquiavélicas, que las plasman dentro de proyectos, entre comillas, buenos, en realidad ven bajo sus propios intereses. Entonces, esa sería mi participación. Gracias, maestros. De hecho, hay un libro, si ustedes posiblemente ya lo leyeron, igual y lo leyeron en la preparatoria. Se llama La truculenta historia del capitalismo y es de Rius. El libro tiene 100 páginas para que ustedes vean de una manera chistosa cómo se repartieron el mundo hace algunos ayeres. Todavía ni nacíamos nosotros, maestros, pero ya nos tocó pagar la deuda. Dicen por ahí en los memes, ¿qué eliges cuando quieres nacer? Nivel de dificultad. ¿Quieres nivel bajo? Vete a Europa. ¿Quieres un nivel de dificultad alto? Vete a América Latina. Bien, maestros, pues elegimos un nivel de dificultad alto, América Latina. Maestra Blanca, adelante. Sí, quiero comentar un fragmento del libro de Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano, donde ahí nos narra en el sexenio de Cedillo, cuando surge, bueno, más bien surge el error de diciembre y a consecuencia de eso, pues se viene el macropréstamo. Precisamente se pidió este macropréstamo al FMI, al Fondo Monetario Internacional, el cual a cambio de este préstamo exige a México pues que se abra el Tratado de Libre Comercio, libre competencia, que se abra la inversión privada, así como se privaticen las paraestatales y también se compromete el petróleo y la soberanía del país desde el sexenio de Cedillo. Ok, es correcta esta apreciación y bueno, podríamos también entrar en este tema, en lo que es Pemex, posteriormente lo que se conoció como la reforma energética o las concesiones que se dieron a otros grupos para la extracción del petróleo. ¿Quién más por aquí tenía la mano? Ana, no, ya nadie más. ¿Alguien más, maestros? Maestra Ana, por favor. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, adelante, maestra. Sí. Ok, pues como bien vemos, un claro ejemplo es en el artículo 3º, pues se menciona educación para todos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los alumnos que hacen el examen, pasan, pero resulta que viven, supongamos, en Naucalpan y tienen que ir y transbordar hasta Nesa? Entonces ahí está como, ok, yo te estoy brindando una educación laica, está bien, ahí tienes tu lugar y tú decides si quieres ir hasta hasta donde está tu, tu lugar que se te dio dentro de la educación. Entonces, pues ahí vemos un claro ejemplo de, bueno, ya no está grabado, ¿verdad? Sí, ¿no? Ahorita. Ahí vemos un claro ejemplo de, pues, cómo estamos en la educación, ¿no? O sea, sí te brindo las herramientas, el apoyo y todo. Y pues realmente, pues no. Otra está en la media superior. O sea, realmente cuando nosotros queremos una maestría o un doctorado, ya sea en la UNAM, te piden ciertos requisitos. Y esos requisitos, pues es que no estés, pues trabajando para dentro del gobierno, porque entonces tú estás recibiendo un salario y pues ¿qué requiere la UNAM? Pues te requiere tu tiempo, tu espacio, tu lugar para que tú puedas prepararte mejor, pero no te pide que en uno de sus requisitos no te pide que estés laborando dentro de alguna institución gubernamental.
Esta sería mi participación. Gracias, maestra. Por aquí me comentan que el maestro Atenógenes está pidiendo ingresar. Pues, maestro, que le dé clic porque no tengo a nadie en espera. Entonces, estoy atenta. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo, doctora. Adelante. Bueno, yo quisiera, retomar un punto muy importante que usted mencionó, que los maestros no somos todólogos, pero tal vez sí podríamos serlo si el gobierno apoyara realmente nuestra labor. Sin embargo, al no haber un apoyo e inclusive un ataque en contra de esta función, pues nosotros mismos pues empezamos a decaer en ¿para qué lo hago? ¿Para qué si me pagan tan poco? ¿Para qué si me atacan? ¿Para qué si tengo que hacer tantas cosas administrativas? Y no valoran el que me prepare de, por ejemplo, de saber lenguaje de señas o apoyar emocionalmente a los niños. Eso sería mi participación. Gracias. Ok, maestra, gracias. Y por valorar vamos a entender, maestros, que en Japón, en Finlandia, los mejores pagados son los maestros, porque a partir de ellos se consigue y se construye la nueva sociedad. Pero bueno, no estamos en países de primer mundo. Hablamos justamente que aquí se paga más al entretenimiento que obviamente por la educación. Ya es algo que nosotros conocemos. ¿Alguien más, maestros? Una participación más porque me quedan 4 minutos. Yo, profesora. Adelante. Efectivamente, en Japón ya ve que hasta el profesor, el docente, está exento de hacer reverencia al emperador, porque él es uno de los educadores. Y otra cosa muy importante que mencionó de Finlandia, ahí hay profesores que ayudan a la capacitación de profesores. Son observados y ayudan. En cambio, aquí en México es de, lo hiciste mal, no sabes dar clase, no tienes dominio de grupo, etcétera. Y es cuando generan, en lugar de un apoyo al profesor, un pánico hacia dar las clases. En cambio, en Finlandia no. Tal vez te faltó capacitación, pues vuelves a la capacitación, pero siempre con un apoyo, con un tutor docente, especialista en la clase que tú vas a impartir. Como dice, le dan más hincapié a la educación. Y otro parámetro de la UNESCO es que dice que deben de invertir los países desde el 15% al 20% del gasto público, cuando en México a duras penas llegamos al 5%. Ese es un dato también muy importante en cuánto invierte cada país en la educación y como dicen, ¿qué de los rubros que nos dejó estudiar, qué es lo que debes de invertir más para tener cultura en tu país? ¿No? Esa sería mi participación, Le doctora. agradezco, Gracias. maestra. Bien, maestros, pues a partir de este momento vamos a iniciar con las argumentaciones. Conforme ustedes vayan colocando sus nombres, maestros, en el chat, es el orden de participación. Por favor, para que vayan respetando este orden. Inicia uno, termina, inicia el otro, termina, inicia otro, termina. Es consecutivo, maestros, para que yo no les esté interrumpiendo y no les esté dando la palabra. Motivo por el cual les voy a solicitar que respeten el tiempo de los demás, respeten el tiempo de los compañeros. Entonces, maestros, vamos a iniciar, van colocando sus nombres en el chat, en el orden, obviamente, pues en el que ustedes decidan iniciar. ¿Nadie? Iniciamos, maestra. Adelante. Maestra, no tenemos micrófono prendido. Disculpe, yo ya iba hasta Puebla y bueno. Buenas tardes. Iniciaré mencionando la frase de personas que van a cambiar el mundo. Teniendo
en cuenta que en la actualidad en la pandemia, motivo por el cual hemos tenido muchas dificultades, es aquí donde la pregunta viene. Yo como secretario de Educación, lo que atañe a mí, la repartición de mi presupuesto será de la siguiente manera. Para tecnología, ya que en este momento es el auge para que la educación llegue a todas las casas, invertiré 100 millones de pesos, en los cuales los voy a dividir de la siguiente forma. El 75% va a ser para gastos corrientes, ya que con eso se sustenta el mantenimiento, salarios de personas, bonos, aguinaldos, infraestructura. El otro 25% será hacia abrir los canales de banda ancha, en los cuales es para que llegue el internet a comunidades más cercanas y a las que más se necesiten. De ahí que en la actualidad la mayoría de gente no cuenta con el internet, pero sí nos hacen obligatorio, o se hace el obligatorio que los alumnos vean, aprenden en casa. Por eso pues no se puede, o el justificante es que no tengo internet en la casa, maestra, no hay internet. Entonces, aunado a eso, se les va a abrir las conexiones para que ellos tengan mayor accesibilidad al internet y no haya pues inconvenientes de que no, que no hay internet o que no puedan tener acceso a ellos. Otro será ampliar y dar mantenimiento a las computadoras de las escuelas. En algunos estados ya hay computadoras, pero en otros no. Y principalmente en los poblados donde no hay computadoras, será proveer de computadoras para esas personas que puedan tener el acceso a la educación. En segundo lugar, se le dará inversión a lo que es la cultura. En la cultura se inyectará el 80% a lo que es el CONACYT. ¿Para qué? Ya que en México estamos a nivel número 28 en cuanto a investigación global, lo que es el 1% de los conocimientos mundial. O sea que estamos muy carentes de investigadores y muy carentes de personas que se dediquen a la investigación. El otro 20% se dará a becas para posgrado. Una gran problemática es que cuando terminamos la universidad, muchos profesores ya no continúan porque carecen de lo económico. A veces los empleos son muy mal pagados y no da oportunidad a que se adquiera pues ¿cómo se dice? Mayor rendimiento académico. Entonces, un incentivo es dar becas, porque es lo que se está ahorita suscitando, que muchas personas no tienen acceso a las becas. Cada día se le disminuye más el presupuesto a becas. Entonces, también se impulsará a las becas para posgrados. En mi tercer lugar es la cultura. Estaba viendo que en la actualidad se le invierte mucho al castillo de Chapultepec. Uno de esos sería quitar un poco de presupuesto y abrir más espacios en donde se vea donde se amplíe la cultura, una de las actividades principales sería el cine mexicano, porque ya no, actualmente el cine mexicano ya queda en uno de los últimos lugares para presupuesto. Entonces, otro es ampliar el fomento al cine, ayudar a los cineastas a que también las cinetecas ya también no tienen tanto presupuesto, entonces cada vez va decayendo más eso. Entonces hay que impulsar lo que es de México, pues el cine mexicano, abrir otros horizontes para fortalecer el cine. En cuarto lugar, retomaremos lo que son libros de texto. Aquí el problema de siempre de los libros de texto es de que siempre faltan libros en algunos lugares. Entonces ahorita estaba viendo que ya está el acceso a internet, que puedes verlos en internet, pero ¿por qué no hacer una plataforma donde existan los libros del rincón, lo que son las lecturas en casa? Ahí pudiéramos hacer una biblioteca donde existan las editoriales del Sol. Gracias, maestra. Ya se terminó su tiempo. Maestra Emily.
Tu micrófono está apagado. Gracias. Ok. Buenas noches, público en general. El día de hoy, como secretaria de Educación Pública, voy a presentar mi partida presupuestal. En un inicio he seleccionado la tecnología como la más relevante, al ser esta la que ha ido incrementando, ya que debido a la pandemia se ha digitalizado en su mayoría las actividades educativas, lo que implica que sea como un obstáculo para los docentes. Sin embargo, no hay que desmeritar la enseñanza-aprendizaje, de ahí que, como menciona una profesora y catedrática de tecnologías educativas, Sancho, que dice que la formación no solamente se centra exclusivamente en el uso de artefactos digitales, sino en el sentido que se le da a estos en cuanto a la sociedad actual. Por lo tanto, la cantidad destinada a este rubro será de 100,000 pesos, ¿ok? Porque se va a implementar una actividad, una acción llamada capacitación docente digital, la cual tiene por objetivo el fortalecer las habilidades digitales básicas de la paquetería de Office a través de una capacitación al personal docente para aumentar favorablemente el uso de las mismas en su ejercicio educativo. Consecuentemente, la cultura se encuentra en el segundo lugar, ya que es primordial establecer un ambiente de respeto sin excluir el valor de cada cultura. Como bien lo dice un filósofo, Betancourt, en un consorcio intercultural, donde argumenta que la interculturalidad es parte de la historia de las culturas. Entonces, al estar dentro de esa historia y no fuera del diálogo de una cultura con otra. En este rubro se van a invertir 90,000 pesos, ya que se va a hacer un taller intercultural para la plantilla docente, con el objetivo de analizar el concepto de interculturalidad y de educación inclusiva en México, con sus respectivas implicaciones. A través de un taller que promueva la creación de espacios de respeto hacia la educación inclusiva y a la diversidad cultural. Ok, en tercer lugar tenemos las campañas de lectura. ¿Por qué? Porque retomé muchísimo a Freire, ya que él argumenta que enseñar a leer exige vincular directamente al hombre con su realidad, lo que a su vez implica poner en relación el que se pronuncien las palabras con el acto de transformar la realidad, es decir, que el educando puede expandir su mente y por ende pueda emplear sus aprendizajes. En este rubro se van a utilizar 60,500 pesos, ya que se va a realizar una campaña de recolección de libros, ya que el objetivo de este es fortalecer los hábitos de la lectura a través de la recolección de libros y elaboración de resúmenes de estos para que se pueda reforzar los hábitos de la lectura, la habilidad de lectura, ya sea la comprensión lectora, el estilo, la redacción, para incentivar una lectura autónoma. En cuarto lugar, tenemos la ciencia. ¿Por qué? Porque yo lo considero que va de la mano junto con las campañas de lectura, porque si la educación ayuda de manera efectiva a la alfabetización científica, se va a aprender a analizar los problemas cotidianos desde un camino metódico. Como bien lo dice un sociólogo que se llama Bucci, afirma que el transmitir el conocimiento científico no implica únicamente acercar al público a un cúmulo de información incomprensible. ¿Okay? En este rubro se van a invertir 50,500 pesos, ya que se va a realizar cápsulas de ciencia casera, ya que tiene el objetivo de impulsar el interés de los alumnos en la ciencia a través de la visualización de cápsulas de ciencia casera que inciten el que se vean inmersos en la investigación de problemáticas que emergen en su contexto. Y por último, tenemos los libros de texto. En este caso lo puse al final porque la mayoría de los libros de texto no han de ser un instrumento de validez universal. Como lo menciona un pedagogo que se llama Torres, él de hecho cataloga los libros de texto como un instrumento que únicamente está diseñado para su uso en las aulas
y centros de enseñanza. En este rubro se van a utilizar 37,000 pesos, ya que se va a hacer un programa llamado Aprendiendo a reciclar mis libros de texto, el cual tiene por objetivo el... Maestra, muchas gracias. Terminamos. Gracias. En la actualidad nos enfrentamos a serios problemas sociales y educativos que impactan de manera significativa en las personas y particularmente a los estudiantes, pues de acuerdo con Rebecca New en 1986, ellos influyen y son influenciados por el ambiente en el que se desarrollan. En consecuencia de y en atención a estas necesidades sociales y educativas, como secretaria de Educación Pública, presento ante ustedes el siguiente desglose presupuestal. Proporcionaré el 24% del presupuesto, equivalente a la cantidad de 81,120,000 pesos al rubro de cultura, pues en ella se incluyen, de acuerdo con Edward Taylor, 1873, el conocimiento, las artes, la moral y las costumbres adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad, de tal manera que permitan priorizar espacios para que la sociedad pueda empaparse de un bagaje cultural y reforzar con ello los valores que se han ido deteriorando con el paso del tiempo. Esto a través de actividades recreativas en cada municipio de los estados. Con el mismo orden de relevancia, proporcionaré el 23% equivalente a 77,740,000 pesos al rubro de ciencia, teniendo en cuenta que es meramente importante desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes, eje medular de la escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana, perdón. Todo ello a partir de la inserción de la asignatura de robótica desde el nivel básico al superior, con la finalidad de que los estudiantes pongan en juego las funciones ejecutivas del cerebro que Anderson en 2008 nos propone como la flexibilidad cognitiva y el control atencional, mismas que permitan a los estudiantes dar solución a los problemas que se les presentan, pues se ha observado que no saben resolver problemas. Posteriormente, asignaré el 22% del presupuesto al rubro de tecnología, equivalente a la cantidad de 74,360,000 pesos, de modo que cada estado dote de instrumentos tecnológicos a las escuelas, con la finalidad de insertar a los estudiantes al uso de las TICs, que nos llevó la pandemia, desarrollando en ello las habilidades de autogestión y metacognición, que de acuerdo con John Flowell en 1970, los alumnos sean capaces de autorregular sus propios procesos de aprendizaje. En aras de reforzar los lazos afectivos, la comunicación entre las familias, la memoria y la estimulación cerebral, el siguiente rubro a tratar son las campañas de lectura, en el cual asignaré el 17% del presupuesto, que equivale a la cantidad de 57,460,000 pesos. De manera puntual, con ello se pretende beneficiar a la sociedad en general para poder acceder a estas actividades, tanto en escuelas, bibliotecas y casas de cultura de cada municipio. Por último, y no menos importante, asignaré el 14% de nuestro presupuesto al rubro de libros de texto, el cual equivale a la cantidad de 47,320,000 pesos, en donde la consigna será reproducir la cantidad suficiente de libros con características particulares que contemplen la diversidad y se dé especial énfasis a la inclusión. Háblese de lenguas indígenas, sistema braille y audiolibros, ofreciendo así una mayor cobertura a las condiciones de la nueva escuela mexicana, que son la accesibilidad, la asequibilidad, la adaptabilidad y aceptabilidad. Con lo mencionado anteriormente, concluyo que sería una utopía pensar que la educación es la solución a los problemas sociales que hoy son evidentes, pero indiscutiblemente sí aporta a modificar algunas pautas o acciones en pro de una sociedad más organizada, teniendo como referente en todo momento el enfoque humanista de los 4 pilares de la educación que Jacques Delors nos dice que son el aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a conocer. Es todo, maestra. Gracias. Buenas noches, soy Blanca Castro. Igualmente me propongo exponer este supuesto caso donde pretendimos aplicar una de las funciones de la Secretaría de Educación Pública, que consiste en proponer normas para regular las actividades de administración de los recursos materiales, por lo que esta actividad pues entra en esa línea de acción.
Para lo cual es importante mencionar que el Estado de México está catalogado como uno de los más poblados, padece incontables carencias sociales y cuenta con el sistema educativo más grande del país, por lo que recibe fondos que son parte del ramo 33, al cual se le llama el gasto programable, por lo que el monto de los recursos se entregan a esa entidad federativa de manera directa. Esta entidad, a su vez, justifica esos gastos en el plan de desarrollo y lo distribuye a los programas prioritarios que allí se encuentran descritos. Muy bien, ahora doy a conocer la jerarquización y la proyección de recursos financieros. En este caso, en que el gobierno federal asigna la cantidad de 338 millones de pesos con 0 centavos, donde sitúa en primer lugar a las campañas de lectura, con un presupuesto de 84.500.000 pesos. En segundo lugar, asignará el rubro de cultura con 77.740.000 pesos. En tercer sitio ubico a los libros de texto con 64.220.000 pesos. En cuarto lugar a la ciencia con 55.770.000 pesos y a la tecnología en quinto lugar, pero con la misma cantidad de 55.770. Y pues bien, para ejemplificar, en este caso hipotético, mencionaré el primer lugar de la jerarquización, que fue campañas de lectura. Así la asigné considerando que es de vital importancia movilizar competencias lectoras, no solo a nivel de adquisición de esta habilidad, sino también a las capacidades requeridas en la sociedad del conocimiento, porque la ausencia de estas pueden ser un factor más de exclusión. La exclusión que hemos visto evidenciada en México y casi toda América Latina por el analfabetismo funcional, el analfabetismo informacional y el tecnológico. Según la autora Area del 2016, los analfabetos digitales son todas aquellas personas que desarrollan sus actividades personales y profesionales sin vincularse con tecnologías o medios digitales, limitando sus procesos a recursos tradicionales y concretos, principalmente a la lectura y escritura como el lápiz y el papel. Al mismo tiempo, cabe mencionar que la lectura de diferentes textos van forjando en las personas su identidad como seres sociales, su identidad como pertenecientes a un país y también conscientes de su entorno en el que se desenvuelven. Entonces, este rubro de campañas de lectura como que sitúa en primer lugar, lo reparto en 3 actividades. La primera es creación de bibliotecas escolares en los 3 niveles básicos, en el medio superior también y en el superior. Esas bibliotecas pueden ser físicas de manera permanente en las escuelas, también pueden ser móviles o virtuales. También ferias de libro, donde se promueva la lectura de manera placentera y no obligatoria. El objetivo de esta creación de bibliotecas, pues es que los estudiantes adquieran aprendizajes para promover la interculturalidad, el desarrollo sostenible, derechos humanos, la cultura de la paz, formación de ciudadanos, más bien la formación de una ciudadanía global, la diversidad cultural y la gestión de riesgos. A esta actividad de creación de bibliotecas le asigno un monto de 44.500.000 pesos. Y en segundo lugar hay otra actividad que son becas e incentivos para alumnos que destaquen en la capacidad de producir textos. Esta actividad me parece importante y le asigno una cantidad de 20 millones de pesos, porque básicamente su objetivo sería que los programas de lectura no queden como una frase. Siempre nosotros tenemos campañas de lectura que es leer para crecer, leamos y crezcamos juntos. Bueno, tienen frases. Ahora esta campaña que se pretende pues es que los chicos tengan un modo de producir, que sus producciones de texto tengan un escape, a un auditorio donde ellos puedan presentarlos, no nada más se quede en esa campaña de lectura. La siguiente actividad que describo, que propongo es los talleres. Muchas gracias, maestra, su tiempo termina. Gracias. Gracias.
Maestros, ¿nadie más? Atentos, por favor. ¿De los presentes, ninguno más? No. Bueno, usted no, maestra, gracias. ¿Los demás ya no? Perfecto. No, maestra. Perfecto, maestros. Bueno, entonces, referente a las argumentaciones, los que ya están presentes, obviamente se van a dar cuenta de cómo vamos a estar trabajando. Obviamente, el respeto fundamental es al tiempo en atención a sus compañeros. Ahorita, obviamente, pues fue el primer cierre. Nada más tenemos a 4 personas, de las cuales yo tengo en lista a 26, motivo por el cual van a estar cerrando la siguiente semana, es decir, el sábado 16, 22 personas. 22 personas por 3 minutos. No vamos a extender a 5 minutos. Hoy sí tuvimos la oportunidad de poderlo extender y aún así todavía excedimos esos 5 minutos, 5.2, 5.3, 5.6. ¿Para qué? Para que todos tengan oportunidad de poder ser evaluados. Entonces, una de las características principales, maestros, es el tiempo, el respeto a sus compañeros. Ya vieron cuál es la dinámica, es colocar sus nombres y a partir de colocar sus nombres, maestros, inicia el diálogo. Obviamente voy a intervenir si ustedes exceden los 3 minutos. Maestros, para no estarlos interviniendo, por favor, coloquen su cronómetro, ustedes hagan sus ensayos para que al término inicie el siguiente compañero. A partir de ello, pues se da pauta para este cierre ya del parcial. Entonces, de los que están presentes también, si alguno quiere enviar su archivo y que considere que revise su trabajo o que quiera ser evaluado con su trabajo, adelante, maestro, sin ningún inconveniente. Reitero, tenemos la fecha abierta en plataforma para que esto pueda realizarse. ¿Alguna pregunta, maestros? ¿Algo que ustedes quieran agregar? No. ¿Nada? Doctora, una pregunta nada más. Adelante, maestra. Ahorita los que participamos, ¿vamos a entrar a la siguiente clase o ya no? De los faltantes en... El sábado 16, maestra, si usted lo desea, no es necesario. Sábado 16. Ah, perfecto. Así es, el sábado 16 de octubre. ¿Sí? Sí. No, 16 de octubre. Ejemplo, maestra Adriana, maestra Emily, maestra Virginia, maestra Blanca. Si ustedes no quieren ingresar a esta sesión, no hay ningún problema, ustedes no pueden ingresar y verifican su calificación en plataforma. O bien, si gustan conectarse 1 hora después o 1 hora 20 después, es decir, a las 10:20, 10:25, que ya estaríamos cerrando y que les muestro plataforma para que ustedes visualicen las calificaciones, bueno, sin ningún problema. También, si no quieren ingresar, no hay ningún problema porque con ustedes ya sería el cierre el día de hoy. Los comentarios los van a encontrar en su bandeja de entrada, en los mensajes en plataforma, que es el feedback de la argumentación que ustedes realizaron el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta, maestros? ¿Ninguna? Sí, doctora. Entonces, el día 16 iniciamos luego con las argumentaciones en el orden que vamos chateando. A las 9 de la mañana, en efecto, abrimos. Obviamente esperamos 9:02, 9:03, van colocando sus nombres e iniciamos, ¿vale? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Bien, pues los que ya argumentaron, descansen, sean felices. Los que no, tienen una tarea, el hecho de poder preparar sus argumentaciones, el hecho de utilizar sus conectores textuales, el hecho de jerarquizar su información, de sintetizarla para que no divaguen y no se pierdan justamente y no les gane el tiempo. Perfecto, maestros, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Avísenle a sus compañeros que esta clase la van a encontrar grabada el día sábado. La pueden encontrar ya sea en el momento en que se publique el enlace o bien la pueden encontrar a través de un enlace en plataforma, es decir, el enlace como actividad, para que lo verifiquen de ambas maneras. Por favor,
maestros, para que les avisen a sus compañeros. Nuevamente, reitero, gusto en verlos y nos estamos conectando el sábado 16 de octubre, maestros. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos.